Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando las parábolas de Jesús y hoy vamos a estudiar la parábola del buen samaritano. ¿Por qué nos enfocamos en estudiar las parábolas? Pues la verdad que deberíamos prestar mucha atención a esta forma que Jesús usó, este método, para que la gente captara verdades espirituales. Y la verdad que en esa época, en toda la historia de la iglesia y hoy en día, su enseñanza sigue siendo real, vital para nuestra vida. La aplicamos a nuestro corazón y eso transforma todo nuestro ser. La verdad es que el mensaje de Jesús viene de parte de Él mismo, ¿no? Él mismo transmite. Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Así que cuando transmite esa palabra, nosotros nos la apropiamos. Pero es importante darnos o entender, conocer esa forma que tenía el Señor de usar parábolas. Una parábola, la verdad es que significa colocar algo al lado de otra cosa. Es decir, tomamos algo de la vida real, algún ejemplo, y lo comparamos con una verdad para explicar, para aprender, para aplicarlo a la vida, ¿no es cierto? Así que es una ilustración, un relato de la vida diaria para transmitir una verdad eterna. Alguien dijo que es una historia terrenal con un significado celestial. Interesante esa declaración, ¿no? Así que bueno, se van a tomar historias, ya sean verídicas o no, para entender esa verdad central y siempre son extraídas de la vida real. Decimos esto que puede ser que la historia no sea verídica, es decir, de pronto no es que alguna vez hubo una persona que era un samaritano y justo en ese momento pasó un levita, después pasó. No es una historia verídica, es una historia creada por Jesús para entender lo que estaba pasando en ese momento y explicar una verdad central. Ahora, puede ser que esa historia que el Señor relata y que crea esté extraída de algo que haya sucedido, de algún evento, de alguna situación. Tal vez en esos días hubo justamente una persona que había caído en manos de ladrones en ese momento, por esos caminos. Entonces Jesús aprovecha esta situación para explicar, para conocer esa verdad central a través de un ejemplo práctico en ese sentido. Pero nunca son fábulas, nunca es algo que no se va a entender como algo práctico de la vida, de todo lo que podamos vivir, ¿no? Tampoco es ciencia ficción, no dice que el sembrador salió a sembrar a otro planeta. Son cosas que pasaban en el día a día y que hoy lo podemos entender de esa misma manera. Son cuestiones cotidianas, diarias, que suceden y que eso entonces es usado para poder transmitir una verdad central. Recordemos que no es que Jesús inventó este método, sino que los judíos usaban las parábolas para enseñar muchas veces. Entonces Jesús usó el mismo método para que los que estaban allí escuchándole pudieran prestar atención, entender lo que el Señor quería transmitirles con estas parábolas, para esas verdades centrales. Es interesante que después que el Señor ascendió y la iglesia se consolidó, siempre seguían enseñando a través de parábolas. Lo dice el médico Galeno, por ejemplo, del año 140 después de Cristo, que los cristianos se enfocaban en estudiar a través de parábolas y que entendían las verdades importantes, trascendentes, a través de ejemplos prácticos, a través de parábolas. Entonces entendemos que ese ejemplo, esa forma, puede ayudarnos mucho, aún hoy en día también. No sé si usted conoce algo de la historia del presidente Abraham Lincoln, pero se decía que él usaba muchos ejemplos, muchas ilustraciones, tipo parábolas, para explicar, para recordar, o que para que la persona piense y medite acerca de alguna posición que debía de tomar. Cuando Jesús empezaba a enseñar, a predicar una verdad, muchas veces él tenía una pregunta interna que él expresaba también a los que le seguían. Y él decía, ¿con qué les compararé el reino de los cielos? Les compararé con un sembrador. Les compararé con un hombre que compró un campo donde había un tesoro. Les compararé a aquel que vendió todo lo que tenía para comprar una perla de gran precio. Es decir, el Señor buscaba siempre esos ejemplos, ilustraciones, las cosas cotidianas de la vida para poder explicar esas verdades tan importantes y trascendentales del reino de Dios. De hecho, fíjese que
después de tantos años, más o aproximadamente 2000 años, estamos aplicando las mismas verdades que lo han aplicado los que estaban con Jesús y los que aprendieron durante la historia de la iglesia, ¿no? Así que muy importante prestar atención. Siempre es la idea que haya una verdad central. Una parábola tiene una verdad central. Y todo lo que está alrededor de la parábola es para enfocarnos en esa verdad central. Por eso decimos que es una parábola y no una alegoría. La alegoría tiene muchas aplicaciones, pero las parábolas tienen una. Entonces hay que entender bien de qué se trata esa verdad. Además se usa la parábola para ir de lo conocido, de lo que sabemos, hacia lo desconocido, hacia lo nuevo que se quiere enseñar. Así es como Jesús usaba sus parábolas. Además, siempre Jesús daba la parábola y dejaba que la conclusión la sacara el oyente. Ha escuchado la parábola y empieza a meditar cuál es la enseñanza, cuál es la aplicación que tiene esto para mi vida. Entonces ahí es donde justamente la persona misma, el oyente, podía sacar sus propias conclusiones. Pero también había que tener mucho cuidado con la interpretación. En esa época y también hoy, a veces hay personas que le encuentran unas interpretaciones personales a las parábolas que nada tuvo que ver con lo que el Señor quiso enseñar, ¿no? De pronto una parábola se aplica a otras realidades que Jesús nunca quiso transmitir, a veces se hacen cuestiones políticas, cuestiones sociales, pero el mensaje era del Evangelio, el mensaje era la salvación, el mensaje era el reino de Dios, cómo el Señor transmitía ese reino y a todos aquellos que venían hacia Él, que se arrepentían de sus pecados, que tenían una nueva vida, porque el Señor se la daba. Volvamos a ese punto entonces, recordar que una parábola tiene una interpretación, una aplicación y varias aplicaciones para nuestra vida, pero desde esa verdad central que Jesús quiso transmitir. Así que para interpretar bien una parábola, primero tenemos que analizar el contexto de Jesús en el momento en que dice la parábola y entender bien de qué se trata esa parábola. Después, en segundo lugar, debemos conocer cómo entendieron esa parábola, cómo la aplicaron, cómo la usaron los discípulos, cómo se registró en los evangelios y en tercer lugar, cómo aplica a esa época, a otra época, a nuestra época. Así es importante esto. Así que hoy vamos a ver la parábola del buen samaritano. Vamos a leer lo que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 25. Esta parábola está escrita para los súbditos del reino, es decir, para aquellos que ya han recibido a Cristo en su corazón y que ahora se asume que después de tanto tiempo de haber recibido a Cristo, empezamos ya a reflejar el corazón del Señor Jesús, ¿no? Así que esta parábola no es para un inconverso, no es para alguien que no es cristiano, es para un cristiano que ha recibido al Señor y que entonces pueda manifestarlo en su conducta lo que ha aprendido de parte del Señor. Es cierto que esta parábola fue de mucha inspiración para, tantas instituciones caritativas, de ayuda social, humanitaria. De hecho, en nuestra iglesia en un momento tuvimos un ministerio que se llamaba el Buen Samaritano, ¿no? Para tratar de ayudar a otras personas y de hecho en este mismo momento hay otros lugares, inclusive la iglesia de Polonia que quiere abrir un lugar para refugiados que se llamaría también el Buen Samaritano. Entonces estamos hablando de que esto ha motivado a muchos a poder ayudar a otros en sus necesidades, pero no nos olvidemos que la verdad central del Señor es para los cristianos, es para aquellos que realmente tienen el amor del Señor en su corazón porque se lo dio Él, porque han recibido su perdón, ha sido justificado y ahora lo ponen en práctica. Así que vamos a encontrar siempre que en esta parábola tiene mucho contenido ético, cómo actuar en relación a los demás, en relación a aquellos que son necesitados. No es que Jesús está dando reglas, ¿no? Y tú tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro. No, simplemente pone una ilustración para que entendamos como un ejemplo qué es lo que deberíamos hacer. ¿Cómo deberíamos movernos cuando hay una necesidad en una persona? Entonces, ese es el propósito por el cual el Señor transmite. Y Lucas entonces lo registra de esta manera.
Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es fácil de entender, fácil de aplicar a nuestras vidas, ¿no es cierto? El contexto que está contando, ¿no?, el Señor Jesús en esta parábola es que había, una realidad importante, ¿no? Vamos a entender algo histórico también, de que cuando Jesús está explicando estas parábolas, si usted lee los evangelios, se va a encontrar que era el momento en que Jesús iba hacia Jerusalén. ¿No? Tal vez él iba ascendiendo también a Jerusalén, inclusive tal vez por ese camino, ¿no?, que venía de Jericó hacia Jerusalén, y porque ya le llegaba la hora, ¿no?, de pasar por la cruz y hacer la obra de redención. Entonces, en ese momento es que Jesús estaba enfocado hacia Jerusalén. Sus ojos miraban hacia Jerusalén, los discípulos lo seguían y Juan se atreve a decir que con cierto temor iban todos también hacia Jerusalén, pero hacia allí se dirigía el Señor con su mirada a esa ciudad de que habían matado a muchos profetas, ¿no?, muchos mártires en ese lugar, ¿no? Así que cuando entendemos que el Señor está hablando acerca de religiosos, fíjese que menciona al sacerdote y al levita. Cuando Jesús estaba en el norte, en Galilea, las parábolas que usaba no ponía a gente religiosa. Tal vez porque allá en el norte no había muchos religiosos, porque el templo estaba en el sur. Entonces, cuando va hacia Jerusalén, ahí se nota mucho más que está cerca de Jerusalén, porque inclusive hasta en la parábola menciona religiosos que trabajaban en el templo, ¿no? Así que aquí se introduce un intérprete de la ley o un escriba, porque estaba cerca de Jerusalén. Entonces se acerca para empezar a conversar, ¿no? Era una persona que realmente sabía mucho de la Biblia, hablando del Antiguo Testamento, obviamente, ¿no? Era un doctor de la ley, era alguien que sabía interpretar, era un teólogo. Así que era una persona que tenía mucha educación, mucha preparación, sabía de la Escritura y se acerca a Jesús. Ahora, ¿con qué motivación se acerca? Puede ser discutible. Algunos piensan que era exclusivamente para hacerlo caer a Jesús. Pero por la expresión que usa, eso, es debatible, porque cuando dice que buscaba probarle, no es buscarle una prueba para ver cómo condenarlo, sino más bien, no era para hacerlo caer en una trampa, sino probar, a ver cuánto sabía Jesús, a ver si Jesús tenía la respuesta a sus preguntas, ¿no? Entonces, en ese sentido era esa prueba que tenía, ¿no? Fíjense que se acerca al Señor Jesús, este escriba, y hace una mención importante. Lo había referido a Jesús como maestro. Eso significaba que era un título de honor y cierta autoridad en ese momento. No cualquiera le decía a otro maestro. Así que ese reconocimiento hace que esta persona vino con cierta humildad para tratar de sacar algunas respuestas de Jesús que principalmente eran más bien para él mismo, ¿no? Para entender qué es lo que estaba tratando de decir Jesús y poder responder a preguntas e inquietudes internas seguramente de mucho tiempo que estarían en él. La pregunta que él hace
es, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, los judíos creían que tenían que actuar, que tenían que hacer cosas, ¿no? Y siempre estaban preguntando eso. Si usted lee los evangelios va a encontrar que el joven rico dice, ¿qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es casi la misma pregunta que está haciendo, ¿no? Tenían eso en mente, que no es lo que Dios va a hacer en mí, sino lo que yo tengo que hacer por Dios. Claro, todo eso el Señor Jesús en el sacrificio en la cruz cambia, ¿no? Cambia en el sentido de ahora es lo que Dios hace en nosotros para que después nosotros actuemos a su favor, ¿no? Pero no es que yo puedo heredar o ganar la vida eterna por hacer algo. Sin embargo, Jesús sabía que podía haber trampa en esta pregunta o los que estaban alrededor podían usar sus palabras para desprestigiarlo, hablar en contra de él. Entonces Jesús, miren ustedes, le devuelve la respuesta a través de una pregunta. Así que la prueba que tenía Jesús ahora se la traspasa a la otra persona, al escriba, y le hace esa prueba ahora con una pregunta. Le dice, y a ver, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dos preguntas en una, ¿no? Bueno, a ver, la respuesta que tú me estás diciendo está en la misma ley. Si tú eres erudito, debes saberlo, ¿no es cierto? Así que no es una respuesta que yo te puedo dar directamente, sino tú la deberías saber, ¿no? Por eso también le dice, ¿cómo lees? Es una buena pregunta. Creo que Jesús nos debería preguntar a nosotros también. ¿Cómo lees tú la palabra de Dios? ¿La lees para interpretarlo correctamente? ¿La lees para aplicarla a tu vida? ¿La lees para que eso produzca cambio en ti o simplemente la leíste y ya está? ¿No? Por eso es la pregunta de Jesús hacia esta persona, diciendo, ok, a ver, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? A ver si estás interpretando correctamente. Así que la respuesta de este religioso fue casi automática. De hecho, es una respuesta que la daban todos los judíos que habían estudiado el Antiguo Testamento. Reducían o sintetizaban más bien todo el Antiguo Testamento en dos versículos que justamente es lo que dice este hombre aquí, ¿no? Usa Deuteronomio 6:5, donde dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que se usa esto. Y además, también Levítico 19:18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dijo, primero es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Y después amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, en algún momento Jesús dijo lo mismo también, ¿no? Que toda la ley está sintetizada en estos dos versículos. Así que de alguna manera este hombre lo sabía, lo expresa, ¿no? ¿De qué manera? Si había que hacer algo, bueno, amar a Dios y amar a tu prójimo. De hecho, habría que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esa charla que tenía el Señor Jesús con esta persona. Pero para los judíos, amar a Dios no era lo mismo que amar al prójimo, ¿no? A ver, ¿qué piensa usted de esta frase? El amor que ama a otros por Dios no es amor verdadero hacia el otro. Se lo digo otra vez. El amor que ama a otros por Dios no es amor verdadero hacia el otro. Es decir, si yo amo a otro por simplemente amor a Dios, no porque lo ame a Él, entonces no es verdadero el amor que yo le tengo a Él, porque le tengo amor a Dios, pero no a Él, ¿no? Dicho de otra manera, yo puedo enseñar y motivar a los varones, ¿no? Las reuniones de varones, decirle, bueno, vayan a su casa y abracen a su esposa y díganle cuánto la aman, ¿no? Imagínense que va un varón a su casa y abraza a su esposa y le dice, mira, yo te doy un abrazo porque me lo pidió el pastor. ¿Usted cree que su esposa va a recibir ese abrazo como amor verdadero y genuino de parte de él? No, más bien, no, parece más bien que ese hombre está amando más al pastor que a la esposa. Entonces la realidad es esto, de que si yo digo que amo a alguien porque lo hago por amor a Dios, realmente no estoy amando correctamente, no estoy siendo genuino en ese amor. Yo realmente debería amar a esa persona por lo que ella necesita, por lo que ella es, y porque si amo es porque Dios me ha dado su amor para amarle, pero no es que voy a amar al prójimo para ganarme algo más con Dios, ¿no? Es decir, le hago un guiño a Dios, ¿no? En mi amor por el prójimo. No, está mal enfocado.
Yo tengo amor de Dios ya para amar al prójimo, porque Él es prójimo, en cuanto a mí, en esa relación. Entonces, está hablando del amor genuino, y por eso esta parábola ayuda mucho a entender un poco más de lo que significa amor, compasión y ayuda al que está siendo necesitado, ¿no? Así que, en este sentido, la enseñanza que el Señor da es una enseñanza que siempre lo lleva a cambiar la vida, transformarla, que sea genuino, que seamos hacedores de la palabra, ¿no? Por eso el Señor le dice, bueno, haz esto y vivirás, ¿no? Si amas a Dios y amas al prójimo, pues haz eso y vivirás, ¿no? Pero fíjese que este hombre se quedó ahí, no se quería ir, ¿no? Y empezó a preguntarle otra vez a Jesús. Claro, es que la respuesta de Jesús en un principio es como que, bueno, tú ya lo sabes, entonces el punto es que no estás poniéndolo en práctica, ¿no? Si haces esto y vivirás, pues es lo que tienes que hacer. Entonces, por eso dice que para justificarse a sí mismo, le hace otra pregunta a Jesús. No se quería quedar con esa respuesta de que era un mero teórico, ¿no?, del amor, sino por eso dice, hace esa pregunta acerca de quién es mi prójimo, como para decir, sí, yo amo, yo aplico todo esto, pero necesito enfocar un poco mejor quién es mi prójimo. ¿De qué se trata prójimo, no? Porque ya lo hemos leído en Levítico, que el Señor decía eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la verdad es que los judíos tenían círculos concéntricos de relaciones. En primer lugar, tenían los parientes bien cercanos, ¿no? El esposo, la hija, los hijos, los tenía bien cercanos. Después, los parientes, que le seguían, no tan cercanos, tal vez los padres, los tíos, los parientes. Después, los que estaban más alejados de esa familia. Y por último, los conciudadanos, los que pertenecían al mismo país, a la misma raza, ¿no? Y hasta ahí llegaba lo que significaba el prójimo para los judíos, ¿no? Así que para el judío el prójimo también era un concepto recíproco, es decir, yo soy para él, ¿no?, prójimo, y él lo es para mí. No hay más allá, no hay un límite más extendido, ¿no? Es acerca de mi conciudadano, hasta ahí llegamos, ¿no? Y lo que yo soy para él, él también lo es para mí. Así que era un círculo egocéntrico y etnocéntrico, de etnia, ¿no?, de raza. Así que entre los judíos somos todos prójimos, pero más allá de los judíos ya no estamos hablando de prójimos, estamos hablando de otra gente, de otras personas que hasta son malditos porque no tienen la ley. Así estaba pensando en ese momento, ¿no? Entonces, por eso la pregunta que está haciendo también este hombre es, ¿hasta dónde llega mi obligación con otra persona? ¿Hasta dónde? ¿Qué punto, no? Claro, para los judíos la mejor manera de esquivar esa responsabilidad, evitarla, es definir prójimo. Porque si prójimo, yo digo, bueno, prójimo es únicamente mi esposa y mis hijos. Eso es mi prójimo. Entonces todo lo demás no soy responsable por ni mis parientes, ni mi hermano en la iglesia, no, porque somos nosotros. Entonces, al definir prójimo solamente como conciudadanos, dejaron afuera a todo el mundo. Solamente los judíos podían recibir ese tipo de amor, ¿no? Por eso el Señor amplía con esta parábola el concepto de lo que significaba ese ser prójimo, ¿no es cierto? Bueno, aquí en la historia entendemos que era un judío que dice descendía de Jerusalén a Jericó, ¿no? Probablemente debe haber unos 30 kilómetros más o menos de un lugar al otro, pero entendemos por los mapas, inclusive usted lo puede buscar, que Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar, y cuando llega a la zona donde está Jericó, a toda esa zona del Mar Muerto, estamos a una ubicación de 400 metros bajo el nivel del mar. Así que en 30 kilómetros hay 1200 metros descendiendo de un lugar a otro. Por eso dice descendió. Obviamente descender era ir tratando de agarrarse, de cuidarse para no resbalarse y caerse, porque el camino era totalmente empinado desde Jerusalén hacia entonces Jericó.
Bueno, por eso era que descendían, estaban más alto de un lugar al otro. Además, simbólicamente hablando, también Jerusalén era el centro en ese momento para los judíos de todo el mundo. Lo más importante era ese lugar, ahí donde estaba la presencia de Dios, porque estaba el templo. No, si la presencia de Dios no la sentían, pero ahí estaba el templo, para ellos con eso era suficiente para decir que ese era el centro de todo el mundo, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, en la realidad en ese camino que hay desde Jerusalén hasta Jericó, era un camino muy sinuoso, lleno de piedras. Había también en ese momento cunetas, donde había, bueno, cruzaba el agua en época de lluvia. Así que, bueno, era bastante difícil transitar por allí. De hecho, en la actualidad, bueno, o por lo menos hasta 1930, había un lugar llamado el Camino de Sangre o Sendero de Sangre en esa zona cercana a Jericó. Así que imagínense, algunos dicen que es por los colores rojos de las piedras, pero básicamente se estaba diciendo por el peligro que había allí, porque muchas personas habían muerto a causa de esto. Claro, el lugar permitía que los ladrones pudieran esconderse porque había recovecos, había piedras, había cunetas. Así que era un camino difícil de andar, pero también era fácil de proteger a los ladrones, ¿no?, que estaban por allí. Entonces era un camino muy peligroso para andar. ¿Por qué a este hombre? Bueno, no sé a qué hora estaría según la historia, pero no es para preguntarnos qué hacía ese hombre en ese camino, porque evidentemente tenía que pasar por allí. Así que en ese sentido se relata la historia y que los ladrones los despojan de todo y lo golpean aparte, ¿no?, con saña. Tal vez él trató de defenderse, pero lo golpearon, lo dejaron casi muerto. Estaba tendido ahí, si usted lo miraba a este pobre hombre, pues parecía que había perdido la vida. Así que ahí es donde dice el Señor que de pronto baja o desciende un sacerdote. Es interesante, ¿no? El sacerdote, usted sabe, es la persona que trabajaba en el templo, que ofrecía los sacrificios, que hacía las oraciones, que se presentaba todos los días para ofrecer el incienso, pero también una vez por año entraba al lugar santísimo. Era el que tenía la mayor autoridad en cuestiones religiosas, ¿no? Inclusive muchas veces el rey estaba sujeto a lo que decía el sacerdote. Así que esta persona dice que el sacerdote venía de Jerusalén bajando hacia Jericó. Quiere decir entonces que el sacerdote ya había terminado sus funciones ministeriales, porque en esa época muchos sacerdotes, levitas, trabajadores, vivían en Jericó. No todos vivían en Jerusalén. De hecho, tal vez no había mucho lugar allí. Y de hecho, algunos sacerdotes debían vivir en otras ciudades para tenerlos distribuidos en todo el país. Así que seguramente este sacerdote iba hacia su casa después de haber terminado su trabajo en el templo. Va por allí y de pronto lo ve a este hombre caído allí tirado en el camino, y dice que pasó de largo, no se detuvo ni un momento. Tal vez estaría pensando en muchas cosas, que esto puede ser una trampa, a lo mejor no está tan muerto y hay otros que se quieren abalanzar sobre mí, tal vez no es cierto lo que le está pasando, ¿quién te dice que a lo mejor es un borracho? ¿Qué sé yo? ¿Cuántas preguntas podría haber estado? También es verdad que si ese hombre estaba muerto, entonces si se acercara un sacerdote y tocaba a un muerto, después debía purificarse según los rituales que había en el Antiguo Testamento, y duraba una semana el ritual de purificación por tocar a un muerto. Así que el sacerdote lo habrá pensado más de 2 veces, a ver si me acerco o no me acerco, qué va a pasar después. Así que la cuestión es que este hombre, la verdad, tenía una fría indiferencia, era totalmente insensible al dolor ajeno, vio ahí la realidad y pasó de largo que era un líder, ¿no?, que debía estar allí interviniendo, y la verdad que el cuadro ya empezaba a generar tensión. Usted recuerde que la persona que está hablando con Jesús es un religioso, una persona que justamente está allí para poder preguntar acerca de lo que era la ley de Dios y tantas otras cosas que tenía por allí. Pero claro, ahora le toca más de cerca a un sacerdote, pues la verdad es que debía prestarle atención.
¿Quién era? ¿Quién representa ese sacerdote? Inclusive para el día de hoy. Pues los religiosos teóricos. Lamentablemente muchos líderes, incluyendo a nosotros los pastores, a otros que puedan saber mucho de la palabra de Dios, que son líderes, que dirigen iglesias, que dirigen ministerios, pero de pronto todo es teórico. No hay ayuda, no hay una relación directa con la necesidad. Son más legalistas que compasivos. Te pueden decir la Biblia de memoria y los versículos, pero a la hora de actuar con compasión, pues no lo hacen. Muy escrupulosos, que el detalle, que lo que dice esto, que no vaya a ser cosa que tenemos que después hacer todo un ritual para purificación por esto mismo, ¿no? Ahí está el escrúpulo. Aire de superioridad. No, esto a mí no me toca, la verdad es que yo no tengo nada que ver con esa situación, yo estoy para otra cosa, yo soy el que tiene que volver mañana mismo otra vez al templo para servir a Dios en ese lugar, así que a mí no me metan estas cuestiones, ¿no? Allí estaría ministros sin amor, sirven, aparentemente sirven, ¿no? Aparentemente al Señor, pero no hay amor, no hay compasión, ¿no? Así que esto es lo que está dejando entrever el Señor con una persona, un sacerdote que pasa por allí y ni siquiera se atreve a mirar, vio de lejos y siguió de largo, absolutamente. Hay una segunda persona que es el levita. El levita era una de las tribus del pueblo de Israel, uno de los hijos de Jacob, que Dios los dedicó exclusivamente al ministerio, al servicio a Dios, en diferentes cosas, ¿no? Eran personas que ayudaban mucho en los cultos, ¿no? Trabajaban mucho ayudando al sacerdote, y encontramos que los levitas eran los cantores, eran los que tocaban instrumentos, eran los porteros o seugieres, los que transportaban, los que allí hacían la ayuda social allí, los que servían, así que los que estaban ahí trabajando directamente también en el templo, además estudiando la palabra de Dios, eran maestros. En este sentido, la persona que le está preguntando a Jesús por quién es mi prójimo, era también uno de ellos, uno de estos levitas, así que ahora sí se sentía identificado este hombre con lo que Jesús estaba diciendo. Así que también pasaba por allí, pero aparte de lo que decía del sacerdote, acá el Señor dice que llegando cerca de aquel lugar, es decir, el sacerdote pasó de largo, ni se movió, ¿no? Pero el levita pasó más cerca como para ver qué estaba pasando, por lo menos intrigado, a ver qué era lo que estaba sucediendo allí. Pero al ver la realidad, la situación, hizo lo mismo que el sacerdote, pasó de largo, ¿no? Se acercó al herido, pero la compasión no lo movió. ¿A quién describimos como el levita? Pues los activistas sin compasión actúan, inclusive pueden decir que tienen compasión, de hecho pueden sacarse una foto haciendo compasión, pero no lo está en el corazón, ¿no? Analizan la situación, pero no actúan. Pueden ser muy teóricos de lo que deberíamos hacer, pero nunca actúan en ese sentido. Sirven solo en el templo. Sí, en el templo podemos servir, sí, podemos cantar, podemos adorar al Señor, pero después que salimos del templo, cada uno hace su vida y cada uno se la arregla. Así que bueno, tú con tu vida, yo con mi vida, y así estamos, ¿no? Preocupados más por estructuras que por contenidos. Ah, sí, a ver, ¿qué dice la Biblia en este versículo? Pero ¿cómo aplicar esto? Bueno, esto será para otros, no es para nosotros, ¿no? Enfocados más en hacer que en ser. No lo que Dios puede hacer en el corazón, cómo transformar el carácter, sino simplemente aquellas cosas que podamos ser vistos, ¿no? Que nos miren, que podamos estar ayudando a uno a otro, pero que no nos comprometan demasiado el corazón. Ese es el problema que tenía en este momento este levita que está pasando por allí, que pasó por allí y no intervino absolutamente nada. Por eso el Señor da un tercer ejemplo y habla acerca de un samaritano, y le ponemos buen samaritano porque hizo obra de bien, ¿no? Pero era simplemente un samaritano, una persona que no pertenecía al pueblo. Hay algo interesante en este relato. Los judíos, y de hecho hay algunos cuentos populares judíos que mencionan lo que es la regla de los tres. Eso es aplicable a estos cuentos que tenían los judíos,
que eran parecidos a las parábolas, ¿no? Pero eran, bueno, unos relatos que ellos mismos hacían y que siempre hablaban de dos religiosos y uno laico, uno que no era religioso y que era el que hacía las cosas bien, ¿no? Había dos religiosos que actuaban mal, pero uno que no era religioso al final hacía las cosas bien, claro, llamaba eso la atención. Entonces, tal vez este intérprete de la ley que estaba con Jesús, después de haber escuchado a los dos religiosos haber pasado, él va a decir, bueno, a lo mejor ahora aparece un judío, ¿no? Que no es religioso y ahí sí seguramente me va a incriminar en algo, ¿no? Pero la realidad es que Jesús lo hace más fuerte todavía. Llega al colmo de lo más inesperado, porque está hablando ahora de un samaritano, una persona que no tiene nada que ver con los judíos. De hecho, usted, si ha leído la Escritura, va a saber que en el Nuevo Testamento los judíos odiaban a los samaritanos, no querían saber nada con ellos, ni juntarse, ni relacionarse, ¿no? Era por cuestiones raciales, por cuestiones históricas, por cuestiones religiosas. Claro, es que los samaritanos eran mestizos, para ellos eran gentiles totalmente. Si usted recuerda la historia del pueblo de Israel, es que en la parte norte de Israel, en el año 722 a.C., Asiria se toma a posesión de toda la parte norte y se los lleva deportado hacia Asiria. Deja algunos allí pobres que se mezclaron con otras razas, así que allí era una mezcla tan grande que no se sabía si alguien era judío o no lo era judío, se mezclaron con otras religiones, así que esa mezcla perturbaban mucho a los judíos del sur, porque ellos decían, no, estos son totalmente mezclas, no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Claro, la ley anteriormente en el Antiguo Testamento decía que un judío no podía juntarse con los pueblos que tenía alrededor, ¿no? Porque Dios le había dicho que no debían contaminarse con esos pueblos porque al final iban a caer en sus mismos pecados. De hecho fue lo que pasó, ¿no? Pero la realidad es esta, que esa separación de razas se hizo muy fuerte. Además, el hecho de que sean gentiles, que no sean del pueblo, era como que definitivamente eran poco menos que un animal. Por ejemplo, no ayudaban a una mujer gentil en un parto. Fíjese esto, la frase que usaban, porque solo sería ayudar a que hubiera otro gentil en el mundo. ¡Wow! Qué difícil de digerir todo eso, ¿no? Porque es un racismo muy fuerte, ¿no? En el sentido de etnia, de protección de la etnia, ¿no? Claro, más o menos uno entiende por qué actuaron de esa manera, porque Dios les dijo que no se contaminaran con el pecado de otras naciones. Pero aún así, nosotros vemos siempre que en el pueblo de Dios había mucha gente que no pertenecía, como Rahab, como por ejemplo Ruth, ¿no? Que era moabita. Sin embargo, pertenecieron al pueblo y fueron descendientes de David y también del Señor Jesús, ¿no? Así que mucho de esto no lo tenían en cuenta los judíos. También es cierto que los samaritanos habían ofendido a los judíos durante el retorno del exilio a Babilonia de los del sur. Y eso también generó conflicto. En tiempos de Nehemías, por ejemplo, cuando se estaba tratando de levantar los muros en Jerusalén, los del norte, los de Sanbalat, los de Samaria, los que estaban al norte, eran los enemigos en ese momento. Justamente aquellos que podían ser hermanos eran enemigos de los del sur. Claro, los del sur no se iban a olvidar. Por eso los judíos no querían saber nada con los samaritanos. Además, los samaritanos, cuando ellos decían que eran religiosos, solamente agarraban la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, los demás no, eso sí que no, ni los profetas, ni los salmos, ni los escritos, y los judíos decían, no, esto ni siquiera tienen toda la Biblia entera, ¿no? Entonces era una separación tan grande, ¿no? Pero este samaritano entonces aparece ahora en escena haciendo lo que deberían haber hecho el sacerdote y el levita. ¡Ay, qué golpe duro para este hombre que está escuchando la historia!, ¿no? Pero está hablando del buen samaritano. Y con la historia, con lo que ha hecho, ¿no? Fíjese usted qué hace el samaritano. Le venda las heridas al judío. Le alivia el sufrimiento a través de aceite y vino. Claro, no tenían todas las medicaciones de hoy, pero el aceite ayudaba a aliviar todas esas heridas y el vino con el alcohol era antiséptico y sacaba justamente todo lo que serían posibles infecciones. Así que en ese sentido lo está cuidando, alivianando el dolor y también pone
al herido en su cabalgadura, seguramente este hombre se fue caminando mientras iba en su animal, puede ser en su burro, en su caballo, lo lleva a un albergue, a un mesón, donde eran recibidos estas personas, le paga muy bien, porque le pagan 2 denarios, suficiente para el día y el día siguiente, pero dice también que iba a ayudarlo, ¿no?, a pagar los gastos que eran extras después cuando vuelva. Así que esta persona hizo mucho más allá de lo que podía haber hecho cualquiera de nosotros, porque se comprometió, ayudó, inclusive lo puso en un buen lugar y después iba a volver a ver cómo estaba ese hombre. Qué tremendo, ¿no? Qué buen ejemplo de lo que deberíamos hacer siempre en esa realidad. Así que, ¿cómo son los que tienen el corazón del buen samaritano? Pues bueno, son impulsados por la necesidad real. Cuando hay una necesidad, no esperan que otros hagan algo para nosotros unirnos. Ellos mismos se mueven, ¿no? Algo tenemos que hacer. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos movemos? Los mueve la compasión. No están viendo cuál es la ventaja que puedo obtener, si me van a reconocer o no. No, la compasión los mueve y dan de ellos mismos y mucho más todavía, ¿no? No se detienen por escrúpulos improductivos. Ay, no son del mismo país, no son de la misma etnia y raza. No, ellos debería venir un judío. Voy a llamar a un judío para que le atiende aquí, ¿no? Llamo al 911 y ya me voy. Qué bueno, me voy tan contento, llamé al 911, así que solucioné el problema. No, la verdad es que ellos son los que se mueven, van más allá, expresan amor práctico. El amor práctico no es solamente el teórico, el romántico, sino que lo llevan a la acción. Tal vez no le dijo mucho, ¿no? A lo mejor el samaritano no le dijo a este judío que estaba allí, ¡ay, cuánto te amo, querido hermano! No, simplemente actuó. Y eso demuestra mucho más que las palabras, ¿no? Sinceros y abnegados al servir. Lo está haciendo porque ve la necesidad, porque quiere ayudar, porque sabe que esta persona realmente necesita ayuda, ¿no? Así que va más allá de lo que uno puede hacer por un contrato, ¿no? Más allá de una persona. Fíjense usted que hay enfermeros que hacen su trabajo por todo lo que han estudiado, han aprendido, lo ponen en práctica y tratan de no equivocarse en nada, ¿no? Y ahí lo hacen. Pero hay otros enfermeros que ponen el corazón. ¿Sí? Tal vez a usted le ha pasado alguna vez de encontrarse con algunos de ellos, ¿no? Que no es solamente que hacen bien el trabajo, sino te preguntan cómo estás y cómo te sientes y cómo te puedo ayudar mejor, y va mucho más allá de lo que se les pide, ¿no? Estamos hablando de esto, que son sinceros, abnegados para servir. Sienten misericordia y actúan. Claro, esa persona que estaba ahí no merece, no que el samaritano lo ayudara. De hecho, era judío y tal vez, miren ustedes, si esa persona alguna vez lo hubiera despreciado y de pronto ahora se encuentra ayudándolo, ¿no? Así que ellos actúan por misericordia, sienten empatía por el dolor de otros. Empatía es ponerse en el lugar de otra persona, ¿no? Ponerse en los zapatos de otro. Y de pronto vemos que esa persona siente dolor y hasta uno mismo lo siente y se mueve por ese sentimiento, pero no simplemente sentimentalismo, no, sino es algo verdadero, es genuino, porque toca el corazón y se mueven por eso. Y fíjense esta verdad que es tan importante. No se mueven por amor a Dios. ¿Qué está diciendo, pastor? Oh, sí, escuche bien. No se mueven por amor a Dios, sino más bien por amor de Dios. El fruto del Espíritu. ¿Qué significa eso? No es que voy a ayudar a mi prójimo porque amo a Dios solamente, ¿no? Y como amo a Dios, entonces por amor a Dios te voy a ayudar. Eso es una cosa que no está expresando amor genuino hacia otro, ¿no? Distinto es, no, yo voy a ayudar a esta persona que está necesitada porque Dios ha puesto en mí su amor. Por eso es que puedo moverme por el amor de Dios en mi corazón. Eso lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso produce el fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu, que es amor. Y ese amor que está dentro de nosotros, pues se manifiesta en momentos de necesidad para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Así lo entendemos, ¿no? Así es como ha trabajado en el ejemplo que toma el Señor, como para que nosotros podamos darnos cuenta cómo actuar con una persona así. Así que lo que hace el samaritano
lo hace por ayudar al herido, no por ganarse un favorcito con el Señor, ¿no? No es para demostrarle a Dios que lo amo a Dios, por eso amo al prójimo y por eso tengo compasión. No, 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 se mueve porque realmente tiene un sentimiento genuino, tiene compasión, tiene amor, amor en acción. Así que el Señor concluye con una pregunta acerca después de contar esta parábola y dice, ¿cuál de los tres es el prójimo del herido? Claro, y era obvio, la respuesta tendría que haber sido el samaritano, ¿no? De los tres, el samaritano. Pero este hombre, con su prejuicio todavía racial, como puede ser que me hayan puesto el ejemplo del samaritano, en vez de responder el samaritano, fíjese lo que dice, es el que tuvo misericordia, ¿no? En vez de decir el samaritano, dijo, el que tuvo misericordia. Tiene razón en su respuesta, pero le costó trabajo dar esa respuesta, ¿no? Con ese trasfondo de ese corazón. Así que, en ese sentido, bueno, ahí es que Jesús contesta esa pregunta inicial de quién es mi prójimo, no con una definición de prójimo es tal persona, sino con un ejemplo para que uno se dé cuenta realmente, ¿no? Ahora, con esta pregunta, ¿no?, de quién es mi prójimo, y Jesús le cambia la perspectiva, porque el escriba está preguntando acerca por el objeto del amor, es decir, el que recibe la ayuda, ¿no? Pero Jesús responde con el sujeto del amor, es decir, con el que da ayuda. Es decir, él está diciendo, ¿y quién es mi prójimo?, ¿no? Y Jesús le está diciendo, ahora, date cuenta, ¿quién eres tú prójimo de quién?, ¿no? ¿Cómo eres tú prójimo de otro? Es decir, nos enfoca en nosotros, que somos los que tenemos que dar, ¿no? Siempre estamos diciendo, a ver, ¿quién es mi otro prójimo? Y la pregunta es, ¿de quién eres tú prójimo?, ¿no? ¿De quién eres tú prójimo? Eso es lo que hace el Señor. El prójimo va a ser siempre el que necesita ayuda, y ahí vamos a estar. Pero tenemos que estar sin barreras culturales, raciales, ignorar todas esas barreras, dejarla pasar y ayudar a quien realmente lo necesite. Y alguien dijo, la moraleja no es que un samaritano es mejor que un sacerdote, sino que un amoroso samaritano es mejor que un sacerdote sin amor. ¿Sí? No es cuestión racial ni de posición, sino la diferencia la hace el amor y la compasión en el corazón. Así que Jesús, con esta enseñanza, dejó mucho que decir, ¿no? Y además, si usted se acuerda, Juan 8:48, la gente, los religiosos, en un momento enojados con Jesús, le habían dicho que tú eres samaritano y tienes un demonio. A Jesús le dijeron que era un samaritano. Eso implicaba como que no era un judío genuino, tal vez deja mucho que desear, sí, conocemos a tu madre María, pero no sabemos bien quién es tu padre, tú dices que eres hijo de Dios, tal vez vayas a saber de quién eres hijo. Y todo eso están diciendo cuando están diciendo tú eres un samaritano, ¿no? Entonces Jesús, al poner este ejemplo, está diciendo, ok, a veces ustedes a ciertas personas que están dando ayuda le dicen samaritano y son los que realmente tienen el corazón correcto, ¿no? Allí es donde el Señor Jesús justamente hace esa tarea. Si vamos a decir, bueno, el buen samaritano por sobre todas las cosas es Cristo, ¿no? Pero la verdad es que Jesús no está hablando de él. Él quiere hablar de quién es realmente el que va a ayudar al prójimo necesitado. El verdadero prójimo es aquel que está dispuesto a ayudar más allá de las barreras que puede haber, ¿no? Esa es la enseñanza que tiene el Señor. Así que ahí está, el Señor se mueve. Fíjese que el Señor Jesús siempre se mueve, no es por amor al Padre, no, Él tiene el mismo amor que el Padre, por eso ama. Cuando Jesús fue a la cruz, realmente usted piense, ¿Jesús fue a la cruz por amor al Padre Celestial o por amor a nosotros? Así nosotros deberíamos actuar. Cuando nosotros ayudamos a alguien, no lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos por amor a esa persona, con el amor de Dios en nuestro corazón, ¿no? Porque es el ejemplo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Así que hoy por hoy, ¿cuánto sentido tiene para nosotros esto, ¿no? ¿Cuánta aplicación debe haber en nuestra vida, en nuestro entorno, en la iglesia, afuera de la iglesia, en nuestra casa, pero también con nuestros vecinos, con personas que tal vez ni siquiera conocemos? Pero ahí está el amor del Señor en nosotros fluyendo para que podamos llegar a otras personas con ese amor del Señor, ¿no? Así que recordemos, es más importante el amor
y la compasión que los escrúpulos y las leyes de servicio, ¿no? Cuando uno va más allá de eso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo dejarme usar por el Señor? ¿Cómo el Señor nos impulsa? Miren, a veces estamos más preocupados si la bolsa de productos alimenticios tiene el logo de la iglesia que por las cosas que tiene adentro de la bolsa, ¿no? Otras veces más preocupados para sacarnos un selfie, ¿no? En situaciones que nosotros podemos estar ayudando, ¿no? Un viaje misionero, cuántas selfies del viaje misionero, pero no nos hemos enfocado en lo que tenemos que hacer en ese viaje. Por eso es importante recordar esta historia, recordar qué es lo importante, ¿no? Qué es lo trascendente, qué es lo que Jesús quiere enseñarnos. Además, cuando amamos, debemos hacerlo como lo haría el Señor Jesús. Ahí está el ejemplo, sin distinción, sin acepción. No hay a un hermano que sea más prójimo que otro. La verdad es que todos son nuestros prójimos, debemos amar a todos. Santiago 2.1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Así que nuestra fe, nuestro amor, nuestro impulso, el poder ayudar a otros, hagámoslo sin acepción de personas, poder ayudar a otras personas que lo necesitan. Así que tampoco debemos permitir que los obstáculos que puedan estar a nuestro alrededor nos frenen en nuestro amor y compasión. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos ayudar siempre a que está necesitado. Recuerda, Lucas 10, 36 al 37, la conclusión del Señor Jesús. ¿Quién pues de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Cuál de estos tres es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Aquí está la flecha verde, el único que tiene flecha, hacia el prójimo necesitado. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, y nos dice también, ¿no? Ve y haz tú lo mismo. Así que tenemos la oportunidad de servir con el corazón de Jesús en todo momento. Y esas oportunidades a veces no van a volver. Y la verdad es que el Señor nos impulsa para que nosotros pudiéramos hacer la tarea del buen samaritano. A veces es pequeña, a veces es grande, pero la verdad es que el corazón tiene que aplicarse a cualquier tipo de tarea para poder ayudar a otros. Así que oremos para que siempre nuestro corazón esté dispuesto y lo hagamos siempre con el mismo corazón del Señor. Amén. Señor, gracias, porque a través de esta parábola aprendemos un poco más a tener tu corazón, a tener tu sentir, a actuar, Señor, con un amor que va más allá de lo que hacemos por ganancia, por beneficios. Es un amor abnegado, un amor que viene de ti. Así como tú nos has amado, nosotros debemos amar también a los demás. Ayúdanos, Señor, para que así como este buen samaritano pudo suplir necesidades de un prójimo necesitado, que tú nos ayudes para que eso se haga una realidad en nuestras vidas siempre. Señor, que no hagamos distinciones, que podamos ser transparentes, sinceros, que podamos aplicar lo que tú nos has enseñado, que sea genuino el amor que has puesto en nuestras vidas. Señor, que podamos crecer en esto más y más, tu amor y compasión fluya en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga ricamente y sigue sirviendo al Señor. Acuérdate de este ejemplo como el buen samaritano, ayudando a aquellos que lo necesitan. Dios te bendiga.